Hola, hola, me llamo Luz Angeli Torres, soy coach, terapeuta y formatriz en programación neurolingüística y actualmente vivo en Suiza, pero soy colombiana. Durante un buen tiempo y actualmente sigo recibiendo muchas personas que manifiestan estados de estrés, de angustia y de miedo frente a una situación que estamos viviendo. Es preocupante para mí como terapeuta encontrar el nombre de personas y de todas las edades, desde los más pequeños, jóvenes, adolescentes, adultos y personas mayores. Me he puesto a investigar y a buscar nuevas respuestas y nuevas personas que puedan de pronto guiarnos a todos sobre una nueva actitud y un nuevo comportamiento. Y encontré un video que me parece muy interesante, que está en francés, es una suiza, se llama Emma Cruci, y ella hizo un video que me parece muy interesante y que decidí pedirle a ella si yo lo podía traducir en español, porque pues las personas de francés en Francia o en Suiza y francófones pueden escucharlo sin problema. Y decidí hacer la traducción en español, pedí su autorización y ya me dio la autorización, porque encuentro que es un video bastante interesante que nos va a permitir reflexionar un poco sobre cómo podemos actuar frente a esta situación. Y bueno, cada uno podemos tomar una decisión diferente. Mi inquietud es poder acompañar a esas personas que tanto de habla hispana como de habla francesa me encuentran. Y pienso que este video, que me pareció muy interesante, pueda de pronto servirles o darles una respuesta diferente. En todo caso, les dejo con el video, es una traducción hecha por mí y bueno, espero que les guste. Debajo voy a dejar el link directamente para que ustedes lleguen a la página de Emma Cruci. Y bueno, y encontrarán también abajo mi adresa y mi sitio internet para que si desean contactarme o dejarme un mensaje, con mucho gusto. Por ahora les dejo y disfruten este video que personalmente me encantó. Chao, chao. Hay que escoger. No hay espacio para todo el mundo. Y además, si nosotros estamos aquí es por tu culpa. No eres disciplinado. No eres responsable. ¿Pensaste a tus padres? ¿Y tú, los jóvenes, pensaste a tus abuelos? ¿Cómo llegamos a este punto? En un mundo donde una persona normal es ella la que va a denunciar a su vecino y además pide más restricciones, menos libertad. Porque al final, sí, claro, salvarme. De pronto ese es mi vecino que yo lo quería mucho, pero que yo lo voy a denunciar al mínima falta de compromiso cívico. Tú te preguntas cómo es posible que mis amigos de hace poco, esas personas con las que yo compartía, en este momento es como si hubiesen perdido la razón y el control. Tú le explicas cifras, tú les das estudios científicos, pero sus ojos están vacíos. Nada pasa. Y tú te preguntas, no es posible, estoy equivocado. Y ellos duermen. En realidad, tú no estás equivocado. En realidad, el mundo está hipnotizado. ¿Has escuchado hablar de la ingeniería social? ¿De la fábrica del consentimiento? Yo voy a ir directo al grano. Tengo una pregunta para ti. ¿Tú crees que esas personas que actualmente dirigen desean tu bienestar? ¿Piensa que ellos te conozcan mejor que tú mismo? ¿Has escuchado hablar de Edouard Bernays? Sobrino del famoso psicoanalista Sigmund Freud, Edouard Bernays, autor del libro Propaganda, que salió en 1928, es también el famoso tío de una persona que tú conoces. Es Marc Randolph, creador y primer presidente de Netflix.
Para Edouard Bernays, una multitud de personas no se puede considerar como pensante. Ellos solamente van a reaccionar a sus emociones. En 1917, el presidente Wilson ganó su elección presidencial en los Estados Unidos gracias a una posición pacífica, utilizando el eslogan: gracias a mí, Estados Unidos está afuera del conflicto europeo. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, Bernays hace parte del Comité de Public Information o Comisión Krill, creada por el presidente Wilson, para crear un arsenal mental, una máquina destinada a cambiar la opinión pública y a prepararla para entrar en guerra, gracias a la propaganda de la Primera Guerra Mundial. Eso fue una primicia de una ciencia, la ingeniería social. En un año, gracias a toda una serie de manipulaciones basadas sobre la naturaleza humana, especialmente la multitud de personas, él logró hacer un giro de 360 grados en el espíritu de las personas. El pueblo pedía la guerra. Si tú no conoces tu cerebro, alguien lo va a hacer por ti. Y como lo decía el antiguo presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, no es la realidad que cuenta, pero la percepción de la realidad. Entonces, ¿cómo cambiar tu percepción? ¿Cómo hacer que tú pidas algo que tú no habías llamado o solicitado hace un año? Mira mi respuesta en 10 etapas. Primero, la distracción. Perfecto tener un pueblo distraído. ¿Te gusta la tele? ¿Las series? ¿Las emisiones de entretenimiento? Y finalmente, no sabemos por qué no podemos quitarnos de esa pantalla. 10 horas que pasan que solamente comemos y comemos emisiones de televisión. ¿Por qué? Porque cuando tú estás de manera distraída, usted está en estado de hipnosis y tu estado y tu pensamiento crítico no existe. Finalmente, ¿qué mejor tener un pueblo distraído? Eso deja el espacio para preparar el terreno cuando la hora llegue. Segunda etapa. Crea un problema y después creas la solución. ¿Conoces Naomi Klein? Ella escribió la estrategia del choque. ¿Quieres un ejemplo? Nada más sencillo. Aumentemos la inseguridad sin arreglar el problema. Dejemos las cosas sin animar y, si es posible, pongamos un poquito de aceite para animar un poco el fuego. Nada más que un gran problema para llegar después como un héroe. Bueno, es posible con una crisis económica. Tú eliminas toda la economía de tu país. Y luego llegas a resolver el problema más tarde. ¿Por qué no finalmente un salario mínimo a 800 pesos? Creamos la dificultad del trabajo, más desempleados. Nada mala. Lo que tú debes saber sobre el ser humano es que hay 4 grandes fantasmas fundamentales. El primero, el interés material inmediato. El segundo, el miedo. Necesitamos una fuerte y grande seguridad. Tercero, la erotización. Y la cuarta, la agresividad. Sobre todo, aumentando el miedo y la erotización. Otra cosa, a ese propósito, ¿tú sabes qué es el Titi Time? Es una palabra que surgió gracias al demócrata Brzezinski, miembro de la Comisión Trilateral y ex consejero del presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Durante la conclusión del primer State of the World Forum, que se en 1995 en San Francisco, el objetivo de ese encuentro era de encontrar y de evaluar el estado del mundo y crear de nuevos objetos que se puedan desear y con principios de actividades por llegar a esos objetivos y de políticas globales para el mundo. Los 5 hombres del mundo, líderes y principales y científicos de primer plano, se reunieron, de los que estaban Mikhail Gorbachev, George Bush padre, Margaret Thatcher, Bill Gates y Ted Turner. Ellos llegaron a la conclusión
conclusión que en el ciclo que va a venir, solamente el 2/10 de la población activa es suficiente para mantener la actividad económica del mundo. Pero surgió un problema en la manera de gobernar el 80% de la población que queda, porque su ideología liberal no tienen trabajo ni la ocasión de ocupar alguno. Eso va a nutrir una frustración que crece. Es ahí donde nació el concepto Brzezinski, que propone el tititainment, una mezcla de alimentos físicos y psicológicos que van a dormir al pueblo y controlarlo sobre las frustraciones que son previsibles. El mismo Brzezinski explica el origen del término tititainment como una combinación de dos palabras. Tit, que quiere decir amamantar, entertainment o divertimiento. Nos dieron a amamantar tranquilamente sentados sobre nuestro sofá mientras te dormían para preparar lo que entran de vivir actualmente. Al final, encontramos una manera ideal para inhibir la crítica política. ¿Y cómo llega la omnipresencia de ese entretenimiento para que embrutezca y la satisfacción de necesidades básicas del ser humano? Tercer punto, degradación progresiva, o podemos llamarla el fascismo progresista, con una ilusión homeopática H.D. Vamos por etapas, gradualmente. No vamos a decirte todo del primer momento. Tú encontrarías eso inadmisible. No vamos a darte brutalmente la información, te la vamos a dar poco a poco. ¿Se acuerdan del mes de marzo 2020? A ver, pensemos un momento. ¿Cómo reaccionarías si te hubiesen dicho que vas a estar confinado 2 meses, que tienes que ponerte una máscara en las calles y la prohibición de tomarte una bebida deliciosa con tus amigos? Ellos sabían que eso no pasaría. Ellos tenían razón. Hay que ir progresivamente. ¿Por qué? Porque el pueblo olvida. Cuarta etapa. La estrategia diferida. Eso lo vemos más tarde. Nos ocupamos de la pandemia. Ya veremos más tarde por la economía. Y ahí yo los veo reír. Sí, tú tienes razón. Más tarde no llega nunca. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar completamente dormidos en tu sofá, viendo el entretenimiento que te están dando. Ellos saben que tú habrías olvidado una vez más. Quinta etapa, hablarle al público como si fueses un niño pequeño. Finalmente, Le virus est un virus qui s'attrape très facilement. Il fait tousser, éternuer, il fatigue, donne de la fièvre et mal à la tête. Et de ne pas rester trop près des gens, surtout s'ils toussent. Et pour protéger tout le monde, il faut tous rester chez soi. no importa el país. Obviamente, culpa de los franceses que ellos no se ponen las máscaras. No, es la culpa de los canadienses. Ellos no son tan fáciles de dominar. Ah, no, es la culpa de los belgas. Ellos son muy egoístas. En realidad, tú reaccionaste mal. Ahora tú eres castigado. El mundo entero es responsable. Claro que sí, pero no nuestros políticos. Sexto punto. Hablar a la emoción más que a la reflexión. En Francia, 25 millones de personas que frecuentan las salas deportivas y solamente 200 casos y cerraron todas las salas. ¿Tú crees que es un poco raro? Pero, sin embargo, pasó como si estuviéramos aplicándole mantequilla al pan. Pasó tellement bien que muchos solicitaron más. Y ahora hablamos de manipulación. ¿Ustedes comprenden más o menos por qué hemos llegado hasta este punto? La fábrica del consentimiento es un concepto genial. Es suficiente
de sacar sus cartas en el mejor momento y de ser paciente. El miedo más grande que tenemos es el miedo de morir y también el de haber sido sometidos al poder. Piensa en tu educación, el momento de injusticia cuando te fuiste castigado. ¿Quién no estuvo castigado estando pequeño? Hay unos que no pudieron comer su postre, otros que no se salieron tan bien. Tuvieron castigos bastante violentos. Ahora crecemos físicamente, seguro, pero ¿qué pasa en nuestro interior? Entonces, cuando nos tocan esos viejos emociones traumáticas, se agrega un sentimiento de desobediencia y de castigo y tú te vuelves dócil. Tú no te lavaste las manos, no tienes postre. Tú hiciste más tus deberes, eres castigado. Ahora crecimos, entonces nos dicen, ponga tu máscara, eres un egoísta y tú vas a ser castigado una multa, sin contar con la mirada terrible de los otros que tienen los mismos traumatismos que tú. Y finalmente, cuando reflexionamos, damos nuestra libertad por una multa. Séptimo punto, mantener los pueblos en la estupidez y en la ignorancia. Cuando nos especializamos, nosotros no hacemos vínculos entre una cosa y otra. Cada uno de nosotros nos hemos vuelto excelentes en nuestra profesión, pero se nos ha olvidado el análisis pluridisciplinario, generalmente. Cuando solo conocemos una sola información y creemos que conocemos todo, finalmente no conocemos nada. Práctico, ¿no crees? Pregúntale a un amigo qué piensa de su vida actualmente y va a decirte, yo no sé nada, no soy médico. Entonces, poco a poco perdemos el espíritu crítico, la necesidad de dar un sentido y poner en perspectiva. Octavo punto. Continuar en la mediocridad. Necesitamos pertenecer a un grupo social. Por comprender la noción de la norma, hay que comprender que nosotros necesitamos pertenecer a un grupo. ¿Has escuchado hablar de la pirámide de Maslow? A ver, ¿cómo pasa en la base de la pirámide? Una persona para vivir necesita beber, comer y dormir. Esas son las necesidades fisiológicas primarias. Pero bueno, la vida no se resume a eso. Cuando subimos un poco, llegamos al beso de la necesidad de seguridad. Una casa, un techo y luego la necesidad de pertenecer a un grupo. Sigue necesidad de la estima. Y terminamos con la necesidad de realización. En este momento, la punta de la pirámide se basa en necesidad de seguridad y pertenecer a un grupo. Lástima. Actualmente estamos distanciados. Hacemos una sucesión de grupos de personas que nos separamos los unos de los otros. Tú no te pones una máscara, tú serás alejado de mi grupo. La necesidad de tener una estima, bueno, actualmente no es tan compatible con la culpabilidad que actualmente tenemos, que nos someten desde hace varios meses. Y por terminar, la necesidad de realizarse. Yo pienso que ahorita no es tan evidente, dando la situación económica actual. Acuérdate de esto, una sociedad que prospera permite a todos los ciudadanos a cumplir todas sus necesidades. Novena etapa, reemplazar la rabia por la culpabilidad. No es fácil dirigir un pueblo insatisfecho. Rompe todo, se revuelta y con un poco de suerte va a despertar a aquellos que están dormidos. Entonces encontramos una solución milagrosa. Reemplazar la cólera por la culpabilidad. ¿No serían ustedes egoístas a ese punto? Por finir, la regla de oro, esa, la que es intemporal y sin frontera, conocer el pueblo mejor que él mismo. La tendencia del humano es no querer cambiar sus habitudes. No nos gusta el cambio. Mantener su integridad hace parte de la naturaleza humana. La cultura es un conjunto de tradiciones y de transmiten de generación en generación. Para poder imponer una nueva norma, hay que enviar un choque. Entonces generamos un problema en la cultura y la tradición. Pro máscaras contra máscaras. Eso disloca el grupo y eso permite generar una nueva manera de vivir y sin resistencia. ¿Cómo lo hacemos? Primeramente, enviamos un choque, un gran choque.
Y luego impongamos nuevas normas. Convencer a la gente que esas costumbres no son buenas. Poner una máscara para que tú seas un héroe social. Bueno, si tú conoces la talla de una máscara, todas vimos también la notificación no protege para el virus COVID-19. Piensa, la multitud de personas no reacciona a la razón, reacciona a la emoción. Finalmente, es una muy buena excusa cómo llevar a la gente para distanciarse y dividirse. Un virus es la coartada perfecta, no lo vemos, y permite de justificar medidas aberrantes por el control social. Sí, nosotros en una dictadura sanitaria, pero dentro de poco podrías quitar la palabra sanitaria. Como lo decías, Bernays, gobernar de una manera invisible y convencer al pueblo de las medidas bien fundadas que la población no hubiese jamás aceptado si todo estaba bien. Creamos un problema, piensa en eso. La realidad no cuenta. Lo que cuenta es la percepción de la realidad. Hacemos debates de opinión, pero al final, ¿qué es lo que realmente nos han expresado como hechos reales? Y importante, muchos de nosotros creemos, pero no verificamos. Nos adheremos a un escenario. Pero ¿dónde está la realidad? Ahora nos distraen. Entonces te hacen mirar a la izquierda cuando te atacan, a la derecha. Haz un stop. Una pausa en ese pensamiento que no vemos y piensa Jean-Paul Sartre y dice estas palabras: jamás estuvimos libres sino durante la ocupación alemana, porque había un enemigo y había que posicionarnos, cualquiera que sea la posición. Nosotros no nos posicionamos jamás cuando hay una edad de oro de la democracia, pero cuando tú la pierdes, entonces comparta este video si tú piensas que estamos viviendo una oportunidad, esta de posicionarnos finalmente, de saber quiénes somos realmente y no eso que ellos desean que nos seamos.